Buenos días, tardes o noches, donde sea que estén en este mundo inmenso, querida familia de chismes de Turquía. Hoy abrimos las puertas del estudio para una historia que no es solo un titular, es un temblor cultural. Lo que vamos a contar desafía manuales no escritos, voltea roles tradicionales y nos hace repensar lo que creíamos saber sobre el cortejo en la farándula turca. Hablaremos de valentía, amor a contracorriente y esa pregunta que se queda suspendida en el aire, como una nota que no termina. Antes de entrar en materia, recuerden que su apoyo es el motor de este canal. Suscríbanse para no perderse nada, dejen su me gusta si aplauden que una mujer tome la iniciativa, activen la campanita y para los más apasionados, el botón de unirse está listo para que apoyen nuestro trabajo independiente. Vamos con todo. El mundo del entretenimiento amaneció con un sacudón. No se trata de una infidelidad ni de un contrato millonario, sino de un acto de amor que reescribe guiones. La talentosa y firme Sinem Ünsal decidió ser ella quien diera el paso que muchos esperan de los hombres. Su declaración, una frase corta pero cargada de significado, dejó a todos boquiabiertos: fui yo quien hizo la propuesta. Ese gesto, simple en forma pero profundo en implicaciones, ha encendido conversaciones desde los cafés de moda de Bebek hasta los sets más remotos de Anatolia. No hubo fuegos artificiales, ni yate ni cámaras de reality, lo que hubo fue decisión, autenticidad y un golpe suave pero contundente al statu quo. De inmediato, las redes estallaron con reacciones encontradas, una ola de aplausos y mensajes de admiración, y otra de debate acalorado. La frase "yo propuse" trepó a tendencias y se convirtió en tema obligado en redacciones, peluquerías, salas de maquillaje y pasillos de productores. Se habla de un vínculo maduro y moderno, de una pareja que aprendió a navegar las mareas fuertes de la fama y del tiempo. Porque cuentan quienes saben, Sinem Ünsal y Ozan Akbaba venían de una racha difícil, no por falta de amor, sino por la tiranía de las agendas y los kilómetros. Rodajes implacables, proyectos dispares, días que se estiran hasta la madrugada, vuelos, ensayos, entrevistas, una vida que a veces no concede tregua. Sin embargo, en lugar de enfriarse, esa distancia les sirvió para entender lo que de verdad se extrañaban. Quienes integran su círculo cercano dicen que Sinem, con la determinación discreta que la caracteriza, lo tenía clarísimo: sé lo que quiero y no pienso esperar a que el destino toque a mi puerta, prefiero abrirla yo. Esa convicción no apareció de golpe. Era una melodía en su cabeza, un pensamiento que volvía cada noche, un mapa que delineó con paciencia. Por eso, cuando por fin tuvo un respiro en el calendario, eligió el momento y el lugar con precisión de cirujana. Nada de espectáculo. Eligió un rincón que para ellos guarda una memoria temprana, un espacio casi sagrado, donde caben las risas que compartieron antes de ser noticia y la calma que solo se tienen los que se conocen en serio. La escena, según ha llegado a oídos de los cronistas de confianza, fue de una sencillez conmovedora: una cena casera, velas sin ostentación, música de fondo que ambos aman, un plato que a él le recuerda su infancia, y una conversación que empezó siendo cotidiana, casi banal, para luego tomar un giro íntimo. Sinem habló sin temblor en la voz, pero con ese brillo en los ojos que delata la emoción contenida. No hizo discursos, no se enredó. Dijo lo que sentía, lo que quería, lo que estaba dispuesta a construir. Y entonces, en ese silencio tibio que queda cuando se dice lo importante, dejó su propuesta en el centro de la mesa. Dicen que Ozan Akbaba se quedó mudo. No por duda, sino por el peso serio del instante, por la sorpresa luminosa de verse elegido con tanta claridad. La respuesta, sin embargo, no llegó esa noche. Y ahí está el vértigo. No hubo comunicado oficial por parte de Ozan, no hubo foto con anillo, no hubo vídeo editado con violines. Lo que hubo fue silencio medido, una pausa que en realidad habla de respeto. Amigos de ambos con los que pudimos conversar fuera de cámaras, aseguran que ese silencio no es un portazo, es un respiro, un compás de espera de alguien que valora el matrimonio y no quiere atropellar el tiempo. En su entorno repiten que Ozan no solo no descarta casarse, sino que se toma en serio el peso de ese compromiso, más aún en una etapa en la que su agenda no deja de llenarse y la posibilidad de proyectos internacionales asoma tentadora. No es un no, es un quiero pensarlo bien. Esta zona intermedia, propuesta hecha, respuesta en suspenso, alimentó el molino del chisme en todo el planeta. Un sector abrazó a Sinem como un faro de modernidad, empoderamiento y amor propio. Otro, más conservador, levantó cejas: ¿está bien romper el guión?
¿Es correcto exponer una decisión tan íntima? Ella, sin embargo, no se esconde. Nunca se caracterizó por esconder lo que siente, y esta vez no será la excepción. Lo ha dicho 1000 veces a su gente, el corazón también piensa, y si une razón y deseo, no hay por qué esperar a que alguien más marque el ritmo. Querida familia de Chismes de Turquía, respiren profundo. Lo que estamos viendo es un cambio de paradigma. Déjenos preguntarles, si estuvieran en el lugar de Ozan, ¿se sentirían halagados o presionados? ¿Y ustedes, mujeres que nos ven, se atreverían a dar ese paso? Queremos leerlos. Y recuerden, si valoran que traigamos estas historias con respeto y detalle, apoyen el canal, su like ayuda, su suscripción cuenta y el botón de unirse es la forma más directa de mantener encendidas estas luces. Hay otro frente del que se habla en voz baja, las familias. Los rumores dicen que ambos clanes ven con buenos ojos la unión y que nadie descarta la boda, al contrario, notan una compatibilidad que ya quisieran muchas parejas del medio. Aún así, la formalización, por tradición y por delicadeza, dependerá del tiempo de Ozan y de cómo resuelva esta etapa profesional. Lo interesante es que la propuesta de Sinem, lejos de abrir grietas, habría funcionado como detonante para conversaciones pendientes. Salieron a la luz temas que tarde o temprano debían tocar: tiempos, geografías, participación en proyectos fuera del país, deseos de intimidad, planes de familia. Ozan, cuentan, fue brutalmente honesto, la ama, no hay un milímetro de duda en eso, pero necesita procesar la magnitud de un paso así cuando su carrera está cruzando un umbral crucial. Esa honestidad no supuso ruptura. Por el contrario, los habría llevado a charlas largas, serenas, a esas madrugadas donde se desarma el mundo y se vuelve a armar con palabras. Y mientras tanto, Sinem mantiene el pulso firme. No hay arrepentimiento, no hay marcha atrás. Ella sostiene su decisión con la cabeza en alto y se lo dice a los suyos con claridad: su vida es suya y nadie más va a dirigirla. Si la respuesta no llega o si no es la esperada, ella seguirá entera. Preferiría perder a quien no soporta su verdad antes que negarse a sí misma. Esa fortaleza le ha ganado un coro de admiración que no retrocede. Muchos habían interpretado las pocas apariciones públicas recientes como señal de crisis. Hoy entendemos que eran el resultado natural de este proceso. Cuando se está ordenando el corazón y la agenda, se cuida la exposición. No hay show innecesario, hay resguardo. Y atención, otro rumor circula con fuerza. Si deciden casarse, no habrá teatro lleno ni fiesta ostentosa. Las voces coinciden en que planean un rito íntimo, casi secreto, con pocos testigos, una celebración mínima y elegante, más cerca del susurro que del grito. Quienes conocen los gustos de Sinem aseguran que lo sencillo y auténtico siempre ha sido su norte, que su idea de felicidad no cabe en una caravana de cámaras. Todo esto nos recuerda que lo de Sinem Unsal y Ozan Akbaba no es una llama de verano. Es una historia con sustancia, con tierra debajo de los pies. Una propuesta que invierte los papeles, una pausa llena de humanidad y una expectativa que no deja a nadie indiferente. Tras bambalinas, amigos cercanos cuentan que hablar de matrimonio no es novedad entre ellos. Que durante meses han fantaseado con una vida compartida, que han comparado calendarios, que han ensayado escenarios de futuro. La propuesta no fue un capricho, sino consecuencia natural de un diálogo sostenido. Lo único fuera de libreto fue quien dijo la frase primero. Se dice además que Ozan está orgulloso de la valentía de Sinem. A más de uno les habría confiado que su claridad lo hace feliz y que su seriedad merece un análisis igual de serio. La frase que más se repite entre sus allegados es esta: estar con una mujer así es una responsabilidad hermosa. Los analistas leen ahí una pista. La respuesta, cuando llegue, no será fruto del fragor del momento, sino de la combinación justa de corazón y cabeza. Si miramos sus redes, el subtexto pide lupa. Las publicaciones de Sinem desprenden mensajes de elección propia, pasos sin miedo, sinceridad consigo misma. Nada de desbordes, todo contenido y rotundo. Ozan, en cambio, se ha mantenido prudente, casi hermético. Ese silencio, lejos de enfriar la conversación, la cargó de misterio. Y ustedes saben. El misterio en esta industria es gasolina. Mientras no se pronuncie, cada gesto suyo se vuelve un jeroglífico a descifrar. Quienes han compartido set con ellos hablan maravillas.
Cuentan que se escuchan, que discuten con calma, que tienen un modo de resolver tensiones que no apela al dramatismo sino a la razón. Por eso, la sensación general entre los que conocen el paño es que lo que atraviesan no es una grieta, sino un rito de paso. Un filtro necesario, un tramo que muchos saltan o disfrazan, y que ellos, en cambio, están cruzando con la honestidad de quien quiere algo que dure. Y aquí hacemos una pausa para ustedes, familia de chismes de Turquía. ¿Cuál creen que será el siguiente movimiento? ¿Veremos el sí rotundo de Ozan en los próximos días? ¿Se anunciará esa ceremonia íntima que ya imaginamos en una casa de piedra, con música suave y amigos contados con los dedos? Escriban su predicción, compartan este vídeo con quien crea en el amor moderno y recuerden, su like y su suscripción son el puente entre nuestras ganas y su pantalla. Si les gusta el periodismo que no se vende, el botón de unirse es su forma de formar parte activa de esta travesía. Mientras la espera continúa, llega otra pieza al rompecabezas. Algunos productores cercanos a Ozan comentan que si cristalizan los planes y él acepta, se impondrá un calendario quirúrgico para no pisarse con rodajes. Lo que se quiere evitar a toda costa es que la boda, si la hay, se convierta en una operación de prensa o en un ancla que frene oportunidades en el extranjero. El objetivo, dicen, no es elegir entre la carrera o el amor, sino ordenarlos para que convivan sin devorarse. Sinem, por su parte, sigue dando ejemplo de entereza. Hay quienes afirman que incluso si la respuesta tardara más de lo esperado, no se impacientará. No confunde urgencia con importancia. Ha dicho en voz alta entre los suyos, vivir con prisa en asuntos del corazón es el modo más rápido de tropezar. Prefiere la certeza trabajada, esa que llega con conversación, silencios y miradas cómplices. Y eso, nos guste o no, toma tiempo. En este juego de equilibrios, otro detalle llama la atención: la comunicación entre ambos no se rompió ni un segundo. No hubo bloqueos ni mensajes cruzados a través de terceros. Lo que hubo fue una continuidad delicada, llamadas, encuentros discretos, respeto. En eso también rompen la norma del espectáculo, donde los silencios suelen sonar a castigo. Aquí el silencio es contención, un paraguas compartido en medio de una lluvia fina. A los que siguen apostando a la teoría del quiebre inminente, les recordamos algo que nos dijo una fuente confiable: ellos cuidan esto como se cuida un tesoro. Y un tesoro no se enseña bajo un foco, se guarda. Que no se los vea tomados de la mano en cada estreno no significa ausencia, sino refugio. Es la clase de amor que no necesita vitrina para ser enorme. Cada día que pasa sin anuncio formal suma una capa más de ansias y especulaciones. Sin embargo, en la cocina de los hechos se cuece un guiso más simple: dos personas que en la mitad de carreras voraces se quieren con adultez. La propuesta de Sinem no fue un desafío a Ozan, sino una invitación. Un construyamos en lugar de un elige. Si algo nos están enseñando es que las parejas modernas pueden reescribir la gramática sin perder el sentido. Esto no es un cuento de hadas. Es mejor, es real. A veces el sí no llega el mismo día, a veces la vida pide que el corazón se ponga traje y mire la agenda. A veces el amor necesita detenerse para escucharse a sí mismo. Allí están, justo en esa pausa, intentando que la decisión sea tan bonita como el sentimiento que la inspira. Y así cerramos por hoy nuestro especial en Chismes de Turquía, con una mezcla de respeto y expectativa. Sinem Ünsal nos recuerda que el amor no trae manual y que la valentía es una forma bellísima de decir te quiero. ¿Qué creen que pasará? ¿Escucharemos pronto el sí de Ozan Akbaba? ¿Habrá fotos borrosas de una ceremonia mínima, casi secreta, con brindis breve y promesas para toda la vida? Cuéntenoslo en los comentarios. No se vayan sin dejar su me gusta, suscribirse para ser parte de esta familia global y compartir este vídeo con quienes creen en el amor que se atreve. Si quieren apoyar de forma directa, únanse al canal con el botón de unirse. Nosotros seguiremos aquí, con los oídos atentos y el corazón abierto. Hasta la próxima, y que viva el amor valiente.